como el caso de Billy el Niño, como el caso de Claudio Ramos en Asturias, Pascual Honrado de la Fuente, Roberto Conesa. Como bien ha dicho Lola antes, yo el pasado 30 de octubre presenté en la Universidad Autónoma de Madrid la tesis doctoral que se titula El Águila Gris, la policía política entre la dictadura franquista en Madrid y Asturias, 1956-1976, donde yo he querido analizar lo que era esta policía política, entenderla como un aparato de represión importante, ¿no? Para luchar contra la oposición antifranquista, no solo como una serie de miembros sádicos que actuaban pues, por pura convicción o que actuaban a su libre albedrío, sino entender la policía política como un aparato, ¿no? Al servicio del régimen franquista y al servicio de la represión, ¿no? Entender también sus formas de actuar, su esquema ideológico, ¿no? Porque todas sus torturas, todas sus detenciones, toda su represión tenía justificación ideológica, que pues que escribían en libros, en revistas que tenían la propia brigada político-social. Entender también pues eso, sus métodos de tortura, sus relaciones, ¿no? Con la policía, por ejemplo, de la policía política de la dictadura de Salazar en Portugal o incluso con los servicios secretos en Estados Unidos. De hecho, yo en la tesis doctoral he demostrado que varios miembros de la brigada político-social viajan a Estados Unidos para recibir técnicas de infiltración, ¿no? Técnicas policiales de la CIA, del FBI, etcétera, ¿no? O sea, entender, pues eso, la brigada político-social como un aparato, ¿no? Como un conjunto de miembros que actuaban en base a lo que pedía el régimen franquista, ¿no? Que era la represión, la violencia, ¿no? Que fue una de las principales estructuraciones del propio régimen y por lo que llegó a sobrevivir 40 años, ¿no? En el caso de esta charla, obviamente, me voy a centrar en lo que es la parte de Asturias, ¿no? Que Asturias jugó un papel fundamental en la lucha antifranquista, ¿no? Las huelgas mineras, ¿no? La huelga del 62 famosa, la huelga del silencio, pero también hubo otras huelgas anteriormente, como el 57, el 58, el movimiento guerrillero, las luchas también, empieza a haber luchas del movimiento estudiantil, los años 60, etcétera. O sea, Asturias juega un papel, ¿no? En la lucha contra la dictadura, incluso de conmemoración, ¿no? De hecho, muchos líderes como la Pasionaria, Carrillo, reivindican, ¿no? La lucha antifranquista en Asturias en estos años, ¿no? En el exilio. Entonces, como ejemplo, ¿no? De movilización antifranquista, pues Asturias juega un papel fundamental, ¿no? Y también como unas zonas donde obviamente también hizo más estragos la represión de la brigada político-social, ¿no? Como voy a actuar ahora. No sé si estoy poniendo las fotos, si no. Oh, vale. Segunda Guerra Mundial se empiezan a organizar de una forma organizada para luchar contra la dictadura, ¿no? En Asturias, ¿no? Hay muchos estudios de la guerrilla, ¿no? Ramón García Piñero, muy conocido en los estudios sobre los fugados, etcétera. Los fugados jugaron un papel fundamental en estos años en la lucha, sobre todo los montes asturianos, ¿no? El ejemplo, bueno, hay muchos casos, ¿no? El Casigal, hay muchos guerrilleros asturianos muy conocidos, ¿no? Que jugaron un papel en la lucha contra la dictadura. De hecho, según este historiador García Piñeiro, se calcula que entre los primeros años de la dictadura franquista, en la posguerra, en el año 39, en los años 40, había entre 10.000 y 15.000 guerrilleros en los montes asturianos, ¿no? O sea, era un potencial importante de lucha contra la dictadura, ¿no? Y las fuerzas de orden público, que es lo que yo más trato en mi tesis doctoral, se ensañaron, ¿no? Contra estos guerrilleros, contra los que les ayudaban en los pueblos, contra las mujeres que les ayudaban. De hecho, la Guardia Civil, aquí juega más un papel más que la Brigada Político-Social, fue la Guardia Civil la que se dedicó primero a analizar, ¿no? La situación en los montes, ¿no? Que muchas
la situación en los montes, la situación en los pueblos, los pueblos que daban a los guerrilleros, la situación social de Asturias, ¿no? En aquellos momentos, la Guardia Civil hace varios informes que están en el Archivo General Militar de Ávila, que les puedo consultar, y ahí pues explican cómo en los primeros años no pudieron vencer a la guerrilla porque tenía un apoyo social, ¿no? En los pueblos. De hecho, las propias autoridades franquistas reconocen, ¿no? Que era muy difícil el conseguir apoyos para el régimen franquista entre la población, ¿no? Porque muchas de estas personas que estaban en los pueblos pues ayudaban a la guerrilla, ya fuera con comida, ya fuera transportando propaganda, ya fuera siendo enlaces entre unas guerrillas y otras, ¿no? Sin embargo, bueno, a partir de, sobre todo, el final de la Segunda Guerra Mundial y cuando, sobre todo, pues las potencias del eje, ¿no? O sea, perdón, las potencias aliadas no van a ayudar, ¿no? Pues a que se recupere la República, ¿no? A que no, pues eso, a no acabar con el franquismo, pues las guerrillas empiezan a perder base social, base de apoyo, ¿no? Entre la población, sobre todo porque hubo una brutal represión, ¿no? Contra las mujeres, las rapadas de pelo, las violaciones, contra los propios guerrilleros, ¿no? Hubo centenares de asesinados en los montes asturianos. De hecho, incluso mandan a policías, ¿no? A policías de otras zonas que no son de Asturias, como el caso de José Sainz, que aparece en la diapositiva, que era un policía de Cantabria, que lo mandan a Asturias a luchar contra la guerrilla, ¿no? Incluso policías de Madrid también los mandan. O sea, mandan un importante contingente de miembros de la Brigada Político-Social a luchar contra la guerrilla, ¿no? Y José Sainz, que cuenta sus memorias, ¿no? En su autobiografía, de todo lo que toda su actuación en Asturias cuenta, ¿no? Cómo, pues eso, detenían a los miembros de la guerrilla, cómo luchaban contra los guerrilleros, etcétera, ¿no? Y cómo se crearon diferentes organismos para luchar contra la guerrilla. Uno de los más importantes fue la Brigadilla, que fue un cuerpo exprofeso de la Guardia Civil, que podía actuar con total libertad contra los guerrilleros y contra los enlaces y contra la guerrilla antifranquista, ¿no? Podían infiltrarse en el movimiento, podían detener a cualquier persona a cualquier hora, sin tener que pedir explicaciones ni a la justicia ni a nadie. O sea, podían actuar con total libertad, ¿no? En estos años también hay infiltraciones dentro de la guerrilla. De hecho, en el Archivo Militar de Ávila me encontré una carta que dice ser un patriota, que dice que tiene información sobre la guerrilla socialista asturiana y que a cambio pues, de dinero, a cambio de prebendas, pues le dará esa información a las autoridades franquistas, ¿no? Entonces, durante estos años, ¿no? Hasta el año 48, ¿no? Se habla aquí, ¿no? De que la guerra acabó en el año 39, pero no fue hasta el año 48 que se acaba el estado de guerra, ¿no? Que se deroga el estado de guerra, porque claro, había que luchar contra la guerrilla antifranquista, ¿no? Hasta el año 48 y hasta el año 51 hay movimientos guerrilleros que luchan en los montes asturianos, ¿no? Y hasta el año 51 no consiguen acabar con la guerrilla y a través de una brutal represión de detenciones, de asesinatos, de fusilamientos, de gente a que le detenían y le aplicaban la ley de fugas, de rapada de pelo, de violaciones, o sea, tuvieron que ensañarse, ¿no? Contra todos aquellos que habían luchado durante la guerra civil y que habían luchado contra el franquismo en los montes durante más de una década, ¿no? Para acabar con la guerrilla, ¿no? Si puedes pasar a la próxima diapositiva, por fin. Vale, gracias. La siguiente etapa que yo analizo en mi tesis doctoral sería la de los años 57 a 64, en que hay un ciclo de movilizaciones contra la dictadura franquista, donde donde el movimiento obrero empieza a salir a la luz, ¿no? Después de unos años, ¿no? De la guerrilla, había sido la principal oposición contra la dictadura, los obreros, ¿no? Sobre todo, bueno, en el caso asturiano, la minería, ¿no? Empiezan a jugar un papel de lucha contra el franquismo, ¿no? Desde el año 57, importantes huelgas ya del año 57, encierros en los pozos mineros, sobre todo en el pozo de María Luisa. En el año 58 también hay una serie de huelgas, sobre todo el punto culmen son las huelgas de 62, las huelgas conocidas como huelgas del silencio, ¿no? Donde participan más de 200.000 trabajadores en todo el país, en más de 28 regiones de todo el país, y tendrá incluso una repercusión internacional, ¿no? Incluso en la prensa internacional, en la prensa francesa, en la prensa de Estados Unidos, tiene una repercusión estas huelgas y, por supuesto, también en la prensa clandestina, en el mundo obrero, los llamamientos, ¿no? Por parte del Comité Central del Partido Comunista. Y pues obviamente ante todo esto, ante todas estas movilizaciones importantes, ¿no? de la minería antifranquista, de los obreros antifranquistas, ¿no? Que empiezan a crear nuevas técnicas de oposición a la dictadura, como por ejemplo las comisiones obreras, comisiones de trabajadores que se reúnen para reivindicar una serie de derechos contra la patronal y empiezan a movilizarse con huelgas, con manifestaciones. También el entrismo dentro de las organizaciones sindicales, como el sindicato vertical, empiezan a entrar dentro de los sindicatos del régimen para hacer oposición a la dictadura.
Pues ante estas nuevas técnicas, la Brigada Político-Social, claro, no sabía cómo actuar ante todas estas nuevas formas de expresión de lucha antifranquista, ¿no? Como también los estudiantes en Madrid en el 56. Es un movimiento que también surge en Cataluña, en País Vasco, del movimiento obrero. Y claro, las autoridades franquistas tendrían que pararse a analizar todo lo que está pasando en los nuevos movimientos contra la dictadura, ¿no? Por ejemplo, el caso de los huelgas 62, el boletín de la Brigada Político-Social donde analizan estas huelgas, por parte de la Jefatura de Policía en Oviedo. También, por ejemplo, en el año 65 hay un documento del gobernador civil, Mateo de Ros, que es un gobernador civil famoso porque estuvo en las huelgas 62, pues hará un documento sobre cómo hacer frente a las comisiones obreras, al nuevo movimiento de comisiones obreras, en plan, pues porque claro, cada vez más obreros estaban poniéndose del lado del antifranquismo y del lado de la oposición a la dictadura, ¿no? Y claro, además de estos análisis, pues obviamente tendrán también que reprimir, ¿no? Van a reprimir salvajemente todas estas huelgas y todas estas movilizaciones, ¿no? Primero, lo que intentarán será intentar calmar los ánimos mediante José Solís, que le llamaban la sonrisa del régimen, que fue el ministro de Relaciones Sindicales, si no me equivoco, y secretario general del Movimiento Nacional. Y este hombre, pues en el año 57 visita Asturias para intentar, pues eso, intentar calmar los ánimos, intentar parar el movimiento de huelgas, pues con una serie de gestos, ¿no? De hecho, hay un nodo, el nodo del noticiero franquista, hay un nodo donde habla de las diferentes, o sea, donde va a visitar, pues eso, casas sindicales de mineros, donde va a visitar un monumento y unas flores va a dar un monumento a los mineros caídos y va a dar flores a este monumento, donde aparece reuniéndose con productores, como lo llamaba el franquismo, con obreros, con miembros del sindicato vertical, pero esta visita, aunque en la propaganda oficial pues fue maravillosa, realmente hay una serie de miembros de militares, de casas militares, de jefes del Estado Mayor, que escriben cartas entre Solís y estos miembros militares, donde explican que realmente habían tenido dificultades para calmar los ánimos de los obreros. De hecho, hubo una comisión de trabajadores que les habían despedido por las huelgas que fueron a visitar a Solís para reclamar una serie de derechos, ¿no? O sea, aquí vemos cómo, a pesar de la propaganda, realmente había una oposición real al franquismo y a la dictadura, ¿no? Por eso, pues, con estos intentos de apaciguar el movimiento, de intentar, eso, pues calmar los ánimos, pues no lo consiguieron, ¿no? Y luego en el año 62, este ministro Solís tiene que volver a Asturias y por primera vez y última, como explica la historia de Rubén Vega, consiguieron los trabajadores, mediante estas huelgas, mientras las huelgas en la primavera del 62, consiguen sentar a un ministro de la dictadura, un ministro franquista, para que negocie, ¿no? Condiciones laborales entre los trabajadores, con las comisiones de trabajadores que eran ilegales. O sea, en aquel momento hacer huelga, hacer movilizaciones era delito de rebelión militar y te pueden meter varios años de cárcel. O sea, aquí vemos cómo consiguieron un éxito, ¿no? Porque consiguieron, mediante la lucha, mediante la movilización, sentar a un ministro para pactar una serie de reivindicaciones que consiguieron, ¿no? Pero luego, en agosto del 62, vuelve lo que es el palo, ¿no? Como hablo yo, aquí la zanahoria primero y luego el palo, ¿no? Que es la represión total, pura y dura, ¿no? En agosto del 62 comienza a haber una serie de represalias, porque empieza a haber otra vez huelgas, ¿no? Contra los despidos, contra la represión. Y en ese momento, en agosto del 62, pues comienza a haber detenciones de trabajadores, comienzan a obligarles a marcharse a otras zonas del país, a tener que, pues eso, que tener que irse a trabajar a otros lugares, por ejemplo, en Valladolid, en León, en Castilla-La Mancha, les obligan a exiliarse básicamente, ¿no? A centenares de trabajadores y también, bueno, pues por supuesto la tortura, ¿no? La tortura contra los militantes antifranquistas, rapadas de pelo a mujeres, que luego hablaré más detenidamente, y no solo en el año 62, sino que en el año 57 y 58 también hay represalias contra trabajadores, ¿no? De hecho, en la foto, como podéis ver, en el año 58 en una serie detienen unas 80 personas y llevan finalmente a 30 a juicio, algunos les condenan hasta 20 años de cárcel por hacer huelgas, por pertenecer al Partido Comunista.
Y pues algunos de ellos les torturan, ¿no? Como se puede ver en uno de ellos que pues tiene el ojo morado, ¿no? O sea, incluso en la ficha policial se ven las torturas, ¿no? Que en esas fichas policiales les intentan maquillar, pero ahí se puede ver cómo les torturaron, ¿no? Y luego, por ejemplo, en 1960 también hay una serie de detenciones contra dirigentes del Partido Comunista, miembros del Comité Central, que habían viajado a Praga previamente, ¿no? Para elegir cuando fue elegido Carrillo secretario general del Partido Comunista. Y en esa redada detienen a más de 90 militantes, ¿no? O sea, aquí vemos cómo la Brigada Político-Social sigue utilizando la represión, ¿no? Se suele hablar, ¿no? De que, bueno, que la época de los 60, 70 fue como más tranquila, no hubo tanta represión, pero no es verdad. Aquí hubo una brutal represión contra los trabajadores que se movilizaban y contra las mujeres también, ¿no? Pasa, porfa. Vale. Y luego, bueno, hay una tercera etapa que es la del tardofranquismo, que serían los últimos años de la dictadura, donde hay una crisis brutal del régimen, ¿no? Una crisis económica, una crisis social bueno, no solo una crisis económica a nivel mundial, no solo en el Estado español, sino a nivel mundial, ¿no? Y una crisis social tremenda. Cada vez el régimen franquista estaba más desacreditado por una mayoría social, no solo por obreros, también por estudiantes. En este momento los estudiantes de la Universidad de Oviedo, por ejemplo, se empezaban a movilizar a finales de los años 60, con esa ola de grandes movilizaciones que hay en Francia, ¿no? Como el 78, pues en el Estado español tiene una réplica, ¿no? Y también, pues eso, en Asturias, ¿no? Empieza a haber los primeros conatos de organización del Partido Comunista y, bueno, de otras organizaciones, ¿no? Empieza a haber organizaciones a la izquierda del PC, como la Liga Comunista Revolucionaria, el PCML. Y la Brigada Político-Social pues se tendrá que poner también las pilas, ¿no? Para detener a estos miembros del movimiento estudiantil, ¿no? El movimiento de la cultura. De hecho, empiezan a aparecer asociaciones culturales, asociaciones de temas de casa, asociaciones de barrio, que se enfrentarán a la dictadura, ¿no? Y también la Brigada Político-Social pues se ensañará, ¿no? Para detener a importantes dirigentes comunistas asturianos, ¿no? Como aparece en la fotografía, que es Horacio Fernández Iguanzo, que era el secretario general del Partido Comunista en Asturias, o el secretario general del Comité Regional del Partido Comunista de Asturias, que será detenido en el año 69. Bueno, fue detenido varias veces, pero el año 69 fue una detención importante porque, claro, en aquel momento era cuando se estaba reconstruyendo el partido y, de hecho, esa detención él se la cuenta a Carrillo en una carta después de salir de la cárcel, donde cuenta porque él estaba teniendo conversaciones con diferentes miembros del estamento militar para ver si estaba a favor de la dictadura, pero resulta que uno de esos militares pues realmente era un infiltrado de los franquistas, ¿no? Entonces al final, en el año 69 acaba siendo detenido, ¿no? Y se produce una campaña tanto a nivel estatal como a nivel internacional para pedir su liberación, tanto en el mundo obrero, mandando cartas al gobernador civil, comunicaciones, incluso en Madrid, por ejemplo. Yo he encontrado panfletos, ¿no? Es que se reparten pidiendo la liberación de Horacio Fernández Iguanzo. Y bueno, también aparte de la detención de estos miembros del comunista, del Partido Comunista y demás, pues también se detiene a intelectuales, ¿no? Como Torrearza, ¿no? Como que también es un miembro del Partido Comunista, García Rúa, ¿no? De hecho, incluso les analizan, ¿no? Analizan toda su trayectoria vital, ¿no? Saben, bueno, pues dónde nacieron, lo que estudiaron, su actividad clandestina, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, la Brigada Político-Social ve que hay una radicalización del movimiento, tanto el movimiento obrero como el movimiento estudiantil, como el movimiento de los barrios, ¿no? Y aunque consiguen detener a muchos de estos dirigentes, ¿no? Como Horacio Fernández Iguanzo, Gerardo Iglesias, también le detiene en el año 74, y consiguen detener a estos dirigentes, no consiguen parar el movimiento, ¿no? Porque el movimiento se consigue reconstruir. De hecho, bueno, incluso hacen frente a la represión, que es lo que voy a hablar un poco más tarde después, consiguen hacer frente a la represión y luchar contra la represión, ¿no? Para aplacar, ¿no? Las detenciones, para que las detenciones no fueran tan importantes, para que las detenciones pusieran una merma al partido, a las organizaciones clandestinas, y consiguen que la represión no sufra, no sea un coste importante para las organizaciones clandestinas, ¿no? Si puedes pasar al siguiente, por favor. Vale, gracias. Bueno, ahora voy a explicar un poco, me voy a centrar en el papel de las mujeres, porque, bueno, las mujeres también juegan un papel fundamental en la lucha antifranquista, sobre todo en Asturias, ¿no? En Asturias tengo muchos ejemplos, como aparece en la foto Anita Sirgo y Tina Pérez, ¿no? Que fueron dos militantes antifranquistas del Partido Comunista, ¿no? Que en el año 63 fueron detenidas por participar en unos piquetes, en una huelga, porque lanzaban maíz a los esquiroles, ¿no? Como señal de que eran unos gallinas. Y en el 63 fueron detenidos por la Guardia Civil y les raparon el pelo, ¿no? Una práctica que no se hacía desde los finales de los años 40, ¿no? Que
que sí que fue habitual, ¿no?, en los años de la posguerra, pero desde finales de los años 40 no se realizaba contra ninguna militante antifranquista, ninguna luchadora, ¿no? Pero se volvió a realizar, ¿no?, fruto de esa represión brutal, ¿no? Aquí entender eso, que durante todo el régimen franquista la represión fue uno de los pilares fundamentales, ¿no?, sobre los que sostuvo el régimen, ¿no? Tanto desde la posguerra como en el Ecuador del franquismo, como en el tardofranquismo, ¿no? Toda la dictadura, ¿no? Frente a aquellos discursos, ¿no?, que nos intentan vender, ¿no?, de que pues los años del tardofranquismo fueron algo más light. No, no, aquí hubo fusilamientos, hubo detenciones, hubo torturas hasta el final del régimen, ¿no? Y bueno, pues aquí eso, las mujeres pues juegan un papel fundamental, ¿no?, en la lucha, desde la guerrilla, ¿no?, haciendo de trabajo de enlace con unas guerrillas con otras, participando en las organizaciones clandestinas, reconstrucción de las organizaciones clandestinas, como el Partido Comunista, el Movimiento Democrático de Mujeres. Y luego en los años 60, pues juegan, bueno, a partir del año 57, en las huelgas, y también en los años 62 y en los años 63 participan en los piquetes, ¿no?, contra los piquetes para que entraran los esquilores a las minas, ¿no? Y juegan un papel de contención, ¿no?, y un papel de impulsar la lucha, ¿no?, y la movilización. Y luego, pues a partir del tardofranquismo empiezan a reconstruir las organizaciones de amas de casa, empiezan a reconstruir los movimientos democráticos de mujeres, incluso empieza a haber una serie de organizaciones de carácter feminista, ¿no? Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como expliqué antes, además de la lucha por los derechos democráticos, los derechos sociales y por transformar la sociedad, el movimiento antifranquista, sobre todo pues a partir de los años 50, a partir de los años 60, cuando empieza a estabilizarse, pues empieza también a haber una lucha contra la represión de la dictadura, ¿no? No solo, pues eso, una lucha defensiva de protegernos, de que no nos hagan mucho daño las detenciones, la represión, sino incluso a la ofensiva un poco, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay dos casos, ¿no?, en Asturias, ¿no?, de lucha contra la represión del régimen, que es el primero, el asalto a la comisaría de Mieres del 12 de marzo del 65, que fue un acto muy importante, fundamental, ¿no?, donde centenares de mineros, incluso miles se dice, incluso se calcula que entre 1.000 y 2.000 personas participaron en esa manifestación para liberar a unos mineros, a unos trabajadores que habían sido detenidos el día anterior por participar en la comisión de despedidos, ¿no?, en una asamblea de comisiones de despedidos. Pues fueron detenidos y realmente les habían llevado a Oviedo, pero claro, los trabajadores y las mujeres que participaron en esa manifestación no lo sabían y fueron a liberarlos a la comisaría de Mieres, ¿no?, ese día, y se enfrentaron a la policía, ¿no? Incluso yo he entrevistado a varios de ellos que participaron en ese asalto y pues les lanzaban piedras, les lanzaban zapatos, ¿no?, para luchar contra la represión del régimen, ¿no? Y esta manifestación tuvo un impacto muy importante, de hecho, incluso impacto internacional, saliendo en la prensa, incluso en el New York Times, hay un artículo hablando del asalto a la comisaría de Mieres del 12 de marzo del 65, ¿no? Y esta es una de las primeras movilizaciones contra las fuerzas de orden público en plena calle desde los años de la posguerra, ¿no? O sea, tiene una importancia crucial, ¿no? Y después, las fotos que aparecen son fotos del sumario del juicio del Tribunal de Orden Público, donde aparecen, pues bueno, los destrozos que se provocaron por el asalto a la comisaría, ¿no? Y después la segunda lucha contra el régimen franquista sería una denuncia que hacen varios estudiantes de la Universidad de Oviedo en el año 78, miembros, la mayoría del Partido Comunista, que se movilizaron contra la guerra de Vietnam y fueron detenidos en una manifestación y sufrieron tortura y sufrieron malos tratos, y se atreven a denunciarlo no solo ante la justicia, que lo hacían muchos militantes antifranquistas, ¿no?, el denunciar ante la comisaría lo que les había pasado, las torturas que habían sufrido, sino incluso se atreven a denunciar ante el gobernador civil, ¿no? Empiezan a decir que les habían torturado, los policías que les habían torturado, aparecen no solo los nombres de Claudio Ramos Tejedor y de Pascual Honrado, sino otros nombres de policías. E incluso el gobernador civil tiene que abrir un informe sobre lo que había pasado e interrogar a esos policías que habían participado. Obviamente no les pasó nada, el franquismo permitía que hubiera torturas, incluso las impulsaba, pues obviamente no se iba a pasar nada, pero bueno, fruto de la presión, ¿no?, de la movilización, pues tuvieron que hacer un paripé, ¿no?, e interrogar a esta gente para ver qué había pasado, ¿no? Por favor, siguiente. Para concluir un poco, digamos que la transición, ¿no?, tras el final de la dictadura y la llegada de la transición, la llegada de la democracia, la mayoría, por no decir todos o prácticamente todos los policías que habían participado en esta represión, ¿no?, que habían participado en la violencia de la política del franquismo,
pues se quedaron en sus puestos, ¿no? Incluso fueron recompensados, recibieron medallas, ¿no? Por sus participaciones en la policía democrática, ¿no? En la lucha contra el terrorismo. De hecho, muchos policías pues, fueron utilizados, ¿no? En la lucha contra terrorista, incluso en la guerra sucia en los Gales en los años 80. Y bueno, sus crímenes fueron perdonados gracias a la ley de amnistía. El caso más paradigmático asturiano es el caso de Claudio Ramos Tejedor, que aparece en la fotografía, que fue esa foto, la foto que aparece en el periódico es del año 72, una entrevista que le hacen cuando es nombrado jefe de la policía en Asturias. Y luego en el año 71 fue nombrado jefe de la policía en Bilbao y en el año 74 en la policía en San Sebastián. O sea, incluso este hombre tiene participación en la lucha contra terrorista en los años del franquismo, contra ETA. Pues bueno, es uno de los mayores, luego Pepe y Boni pueden hablar de ello, pero es uno de los mayores torturadores, ¿no? De la región, ¿no? Reconocido por muchos militantes que yo he entrevistado, ¿no? Claudio Ramos es conocido, ¿no? Por sus torturas, por ser uno de los que mandaba, ¿no? En la policía franquista. Pues este hombre, durante los años de la democracia, fue nombrado jefe, bueno, fue uno de los jefes de la DGS, de la Dirección General de Seguridad en Madrid, y luego fue nombrado jefe de la policía en Canarias, ¿no? Donde fue incluso acusado de tortura en el año 76 y acabó finalmente con una jubilación de oro y acabó siendo jefe de la seguridad del metro. O sea, aquí vemos cómo pues la mayoría de estos miembros de la Brigada Político-Social acabaron sus días, pues eso, con jubilaciones espléndidas o con altos puestos en la Dirección General de la Policía o con grandes prebendas, ¿no? Por la parte de la democracia, ¿no? Por suerte, ¿no? En los últimos años, ¿no? Fruto, como he explicado antes, ¿no? De la lucha la lucha de las asociaciones, ¿no? Por la memoria histórica, ¿no? De las víctimas de las torturas de la Brigada Político-Social, pues vamos conociendo lo que hicieron estos miembros de la Brigada Político-Social, vamos conociendo sus fechorías, sus crímenes, sus torturas. Y ahora, bueno, pues es el momento, ¿no? De que estas cosas se den a la luz, se abran, ¿no? Se abran los archivos, ¿no? Es una de las reivindicaciones que tenemos los investigadores, que se abran los archivos policiales, militares. De hecho, bueno, ahora hay una polémica con el tema de la ley de secretos oficiales, que ahora parece que el gobierno, ¿no? Que Margarita Robles no va a hacer nada, ¿no? No va porque una ley franquista, ¿no? Una ley del año 68, ¿no? Que impide que mucha de la documentación de los años del franquismo, que es considerada secreto, no se pueda consultar por parte de los investigadores, pues parece que de momento el gobierno no va a reformarla ni va a cambiarla, ¿no? Ni va a derogarla, ni va a permitir que se pueda ver documentación de los años del franquismo, de los años de la transición, etcétera, ¿no? Pues eso, pues que se abran los archivos a los investigadores, que se juzguen los crímenes del franquismo, que se derogue la ley de amnistía, que perdone los crímenes de la dictadura y que por fin se pueda juzgar a los criminales del franquismo en nuestro país, ¿no? Y que se homenaje a todos esos luchadores antifranquistas, ¿no? Que a pesar de las torturas, a pesar de la cárcel, a pesar de las represalias que sufrieron, pues se atrevieron, ¿no? A dar el paso de luchar contra la dictadura y a transformar la sociedad y a cambiar este país, ¿no? Entonces, bueno, pues esta investigación es un homenaje a todos ellos, a todos esos luchadores y por intentar sacar a la luz todas las represalias por parte de la Brigada Político-Social, ¿no? Y entonces, bueno, ahora podemos hablar, podemos debatir mucho. Quien quiera preguntar algo sobre la tesis más en profundo, que pregunte sin ningún problema. Pero bueno, aquí un pequeño esquema y una pequeña introducción sobre lo que es mi trabajo. Y bueno, espero que haya gustado y ya está. Muchas gracias, Pablo. A continuación, José Lavandera, cuando puedas, por favor. Dime. ¿Me oyes? Sí. Cuando puedas, por favor, ¿puedes comenzar? Vale. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es dar las gracias a familia, a Lola, a Pablo y a Leire por el esfuerzo que están haciendo para que esto salga adelante. Y me gustaría también enviar un abrazo a Mariluz, porque hace mucho tiempo que no la veo y la verdad es que es una persona por la que siento un gran afecto. Es una pena que no esté y la echamos de menos, desde luego. Bueno, a nosotros, a Bonnie y a mí, nos toca hablar ya del tardofranquismo. Realmente lo llamó el tardofranquismo, ¿no? Pero como decía Pablo muy bien, siguió habiendo muertos, siguió habiendo torturas, siguió habiendo todo ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, hubo en esa época ya cambios muy sustanciales en la correlación de fuerzas entre la Brigada Político-Social y los luchadores antifascistas. Yo creo que cambió una cosa que, por ejemplo, en mi caso,
insistían constantemente en los interrogatorios. Ellos siempre decían, nosotros somos funcionarios. Nosotros, da lo mismo que esté Franco que no esté, nosotros vamos a seguir siendo policías. Hagáis lo que hagáis. Es decir, ese vehículo, el vehículo del miedo que tanto exacerbó la Brigada Política Social, se había ido poco a poco diluyendo porque había habido respuestas contundentes que demostraban que la nueva juventud que estaba incorporándose a la lucha, de alguna manera sí estaba perdiendo el miedo. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, mira, una historia, yo no sé, no la cuento casi nunca, pero bueno, ya que estoy aquí voy a contarla. Yo caí en el año, en abril del 73. En enero de ese mismo año del 73, detuvieron a un camarada de la Juventud Comunista de la célula que teníamos en la Escuela de Comercio. Al día siguiente de la detención hicimos una asamblea en la escuela y recogimos firmes. Y ese mismo día por la tarde, un compañero, un camarada y yo nos presentamos en Oviedo, en la cosa de la policía de Oviedo, y dijimos abajo que queríamos entregar unos firmes pidiendo la libertad del camarada a Claudio Ramos Tejedor. Efectivamente nos subieron, estuvimos allí como osos en una jaula, porque hacían más que entrar policías por ahí abajo. Pero aquello, aunque yo creo que adelantó mi detención, supuso una demostración de que el miedo, que era el cordón umbilical que unía a la policía, a la Brigada Política Social, ya no era tan enorme. Ya no existía ese miedo. Nosotros nos presentamos allí con toda la cara del mundo. Y eso les llamó muchísimo la atención. Pero muchísimo. Porque demostraba eso, precisamente. Que ya no, ese miedo que habían recibido, que habían conseguido, que habían logrado a base de torturas y tal, ya no existía. Asturias estaba en un proceso de ruptura, pero también pasaba en Cataluña esto, ¿eh? Esto no es un hecho aislado. Son cosas que pasaron en todo el Estado español. Luego, es verdad que ellos, claro, ¿cuál es mi opinión sobre lo que era la Brigada Política Social? Pues la Brigada Política Social era un grupo de alcohólicos incompetentes, cobardes, que solo tenían el miedo como instrumento. Es decir, lo que se trataba era de crear terror. En el momento que dejaron de crear terror, que ya la gente ya no ellos tenía tanto miedo, dejaron de tener vigencia. Y aunque eso no quiere decir que no tuvieran fuerza, ¿eh? Pero sí dejaron de tener mucha vigencia. Y el movimiento antifranquista tuvo un incentivo enorme, ¿no? Desgraciadamente fueron las elecciones democráticas el que acabó con todo eso, más o menos democráticas, que fueron desde junio del 77. Pero bueno, eso ya es lo que hubo. Yo ese ya el análisis que hago de aquellos años y de aquel escenario político y de aquel escenario policial que hago, ¿no? Luego ya hablamos, si queréis, de otra cosa, de la detención, de la cárcel, de lo que sea. Pero al principio yo hasta ahí llegué. Muchas gracias, José. Boni, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Pues puedes empezar cuando creas oportuno. Muy bien. Bueno, yo, en fin, me sumo, como no, a los agradecimientos a Famir y al recuerdo de Mariluz, lamentar que no está aquí con nosotros, porque, bueno, y una buena amiga y estaría muy bien aquí. En cualquier caso, yo creo que es un poco optimista, José, sobre el papel que en los últimos años la policía política jugaba, ¿no? O sea, y la relación que podíamos tener, pues la gente que
que estábamos en la clandestinidad, los que estamos en la resistencia antifranquista, ¿no? Yo creo que todavía quedaban muchos palos duros, ¿eh? En los años 70, casi hasta que se acaba la década, la represión sigue siendo muy dura, les multes, les condenes, tortures, los disparos en manifestaciones como decíamos, de aquella, al aire de los pulmones de los compañeros, en fin, que realmente la dictadura fijaba o basaba su propia existencia en la represión, ¿no? Yo creo que, y el papel, claro, y la represión, aunque era combinada, por decirlo de alguna manera, pero jugaba un papel central la brigada político-social, ¿no? Efectivamente, últimamente estamos viendo policías famosos, ¿no? En la tele, el Billy el Niño. Por cierto, que quiero acordarme del Chato, de José María Galante Serrano, que murió de COVID, con el puto COVID a primeros en fin, a mediados de marzo, fue una de las primeras víctimas y luego murió también el Billy el Niño. Parece una especie de justicia poética, pero bueno, yo conocí mucho al Chato, además había estado con él hacía poco en Nava, que vinieron a presentar el documental del silencio de otros, porque estuvimos presos juntos en Torrero, fuimos compañeros, incluso compañeros de celda, teníamos mucha relación y era un tipo muy unitario. En fin, yo aprendí, la verdad, muchas cosas de él, ¿no? A pesar de que estábamos en organizaciones diferentes, pero aprendí muchas cosas de él y fue un dolor terrible, ¿no? Su muerte. Murió solo, no dejaron entrar a nadie, a su compañera Justa Montero dejaronla entrar ya una vez que había muerto, a despedirse de él, ahí en un rincón de un pasillo, en fin, una cosa de poner los pelos de punta, ¿no? Al Chato que merecía, en fin, el que hubiésemos estado con él despidiéndolo, pues muchísima gente, se lo merecía de verdad. Y murió solo ahí el provincia. Bueno, dicho esto, nosotros, por lo menos la generación mía de resistentes, de luchadores, empezamos precisamente encontrándonos, vamos, en la lucha antirrepresiva. O sea, los últimos 60, el 69, 70, 71 son los años del proceso de guerra de Burgos, del primero, del ajusticiamiento de Melitón Manzanas, el famoso torturador, jefe de la policía en Euskadi, o un Guipúzcoa, no sé exactamente el cargo, pero sí que era un torturador y un asesino, y el primer muerto de ETA, el segundo, digamos, pero bueno, el primero de manera fehaciente y con alevosía, ¿no? Porque había habido uno primero que había sido un lance a primeros de los 60. En cualquier caso, a partir de la muerte de Melitón Manzanas y los estados de excepción que se hacen tanto en Euskadi como en el Estado, y cuando cierto sector de la juventud empezamos a ver la necesidad de luchar contra la dictadura, que aparecía como un monstruo irrefrenable de sangre y de represión, ¿no? Y ahí yo creo que construimos la militancia muchos de nosotros, ¿no? En aquellos años. Y durante aquellos años, vamos, siempre, ¿no? Pero en aquellos años más, sin duda, en la medida en que el movimiento de masas, las luchas tanto de huelgues, manifestaciones, etcétera, etcétera, que se estaban dando, que proliferaban, un sector también de una nueva izquierda que se va generando a partir de esos años, ¿no? Sobre todo a partir del año 68, con el famoso mayo, con el famoso 68, con el mayo francés, el otoño italiano, la ocupación de Checoslovaquia, las revueltas en Berkeley, en fin, todo aquel fenómeno, aquella convulsión va a generar una nueva izquierda, digamos, ya no va a ser la izquierda que se identifica con el PC, incluso con la
la extracción casi laboral o sindical, ¿no? del movimiento antifranquista prácticamente hasta ese momento, ¿no? Hay otros sectores que se empiecen a incorporar, otra juventud que venimos de otras cosas, ¿no? Pues yo venía del movimiento teatral, del teatro independiente, y es verdad que una vez que tomabas conciencia de que lo que había que hacer era echar abajo el franquismo, y no solo el franquismo, que al fin y al cabo era una forma de Estado del capitalismo, sino echar abajo el capitalismo, pues, bueno, cuando lo convertías en tu vida, en tu objetivo, en lo único que te interesaba y que te movía, pues, digamos, ibas de la periferia al centro, ¿no? De los sectores al margen de los trabajadores, digamos, y te proletarizabas, ¿no? Yo recuerdo que iba a ir a estudiar arte dramático en Madrid, era mi objetivo en aquel momento, y aquello se acabó, cerrojazo, y pusimos a currar en el montaje de Ensidesa, después en el montaje de Aboño, sector naval, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí quedé, proletario, ¿no? Y a mucha honra, como decía el otro. Quiero decir, me estoy enrollando, pero bueno, lo que quiero decir es que hay una nueva izquierda también que se genera en ese periodo, que lleva el origen, pues, de muchas organizaciones, pues, por ejemplo, en Asturias, pues CRAS, que fue donde yo empecé a militar en el 70, ¿no? Una organización mayista, con todas las consecuencias, ¿no? Del mayo del 68, ¿no? Yo recuerdo pues el gesto que se manejaba en traducciones del socialismo y barbarie, de Castoriadis, en fin, todo el rollo de los consejos obreros, todo aquel tema va generando también, bueno, luego otras organizaciones, la creación de la Liga Comunista Revolucionaria, del movimiento comunista, en fin, se va generando otras organizaciones al margen de la organización hegemónica del movimiento obrero, que era el PC, ¿no? Entonces yo creo que esto también es importante en aquel periodo del tardofranquismo, ¿no? La policía, pues aquí tuvimos también nuestros Billys el Niño, ¿no? Por hacer un parangón con el famoso torturador ¿no? Pues efectivamente, como bien dijisteis, Claudio Ramos, aquí teníamos uno que era el gitano, ¿no? Que, bueno, claro, que en cada localidad tenía sus propios polis, sus propios, porque al fin y al cabo era de los que te tenías que defender, ¿no? Yo tengo aquí unos nombres, que era Vicente Pedrosona, José Antonio González, que era el gitano, José López Franco, que era aquel que llamábamos el Colilla, que era uno muy pequeñín, delgadín. Estaba también el Novoa, y luego 2 o 3 años después entró el Sufiu también, que era uno que, no sé si te acuerdas, José Novoa, el Fiu, No, que era saxofonista de los surcos. Sí, era muy amigo mío. Sí. Sí, bueno, también, a últimos, no sé si serían el 74, 75, por ahí, entró también en la Brigada Político-Social. Estaba el famoso profesor de FEN, ¿cómo se llamaba aquel paisano? Uno grandón, que daba formación del espíritu nacional en el... No me acuerdo cómo se llamaba. Sí. ¿No? Bueno, era el que estaba detrás de los guerrilleros de Cristo Rey, era el que, según parece, era el que los montaba. Estaba el Zanahorio, también uno que era de pelo rojo, de bigotón alto. Cada localidad, cada sitio, yo de Oviedo recuerdo, aparte de a Claudio Ramos, recuerdo a uno gordo, muy malo, muy desagradable, no muy mayor, tendría unos 30 y tantos, 40 años de aquella, pero bueno, como eran todos paisanones, que eran todos de chaqueta y traje y cosas. Pero bueno, no sé si te acuerdas tú de este que yo digo. Sí, no, sí, yo siempre fui por Oviedo. Yo siempre que me detuvieron, llevábame directamente por Oviedo. Sí, debía quererme muchos Ramos, no sé por qué. A mí pasábame un poco, la primera detención mía, que fue en un pateo, en una obra de teatro, que me cogió el estado de excepción de febrero sí. Del 71. Estuve 11 días
con 17 años. 11 días, 6 días aquí en Gijón y luego efectivamente llevóme un 1500 negro para Oviedo reclamado por Claudio Ramos, ¿no? Una de las cosas que tenían siempre ellos en la cabeza era lo del aparato, lo de la multicopista. Ellos tenían un interés especial siempre. El aparato, ¿dónde está el aparato? Ellos llamaban el aparato. Tú date cuenta que ellos no fueron capaces de coger nunca el aparato del PCE en Asturias, ¿eh? Ya. Sí, ellos estaban muy interesados. Era una frustración tremenda. Sí, ellos estaban muy interesados en el aparato. Claro. No sé qué más contar, si acaso, bueno, decir que la brigada político-social era una herramienta, ¿no? Era una herramienta de la represión del Estado y que, bueno, cumplía su papel. Con cierta torpeza, pues relativa, porque, bueno, relativa. Torpes no eran muy... hacían el trabajo usacábenlo, por decir de alguna manera, ¿no? Sí. Y luego ellos tenían, yo recuerdo que ellos, el tema de las fotografías se lo curraban, ¿eh? O sea, que manifestaciones, a mí acuérdome de que me enseñaron algunas fotos de la manifestación de Oviedo contra la ocupación vietnamita, con aquel, acuérdome de que andaba por ahí, en fin, fotos de gente entrando en el Ateneo Jovellanos, los primeros 60, que te decían, ¿quién? ¿Conoces a este? Fotos que hacían desde los edificios de enfrente, ¿no? Ellos tenían una vigilancia sistematizada y permanente, pues en las sociedades culturales, tanto en gesto como en las culturales, con infiltrados allí, en fin, ellos su trabajo lo sacaban, insisto, con mayor o menor estilo, pero sí lo sacaban, ¿no? Tenían claro también las relaciones existentes. Yo acuérdome en esa primera detención que para mí duró tanto porque se enteraron que era vocal juvenil de gesto y entonces fue cuando ya me trincaron, porque no era una chorrada o una gamberrada de un teatrero, de un joven teatrero, sino que había más cosas ahí por medio, ¿no? Y efectivamente, ellos sabían en gesto quién era de Crash, quién era de CNT, quién era de la UGT, ellos sabían, y preguntaban si ibas por la cultura gijonesa, etcétera, etcétera. Ah, no, tú por allí no vas, claro, eso como yo del PC, tú por ahí no vas. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Yo, si queréis, dejamos un poco aquí y podemos, en la medida de que os apetezca, pues bueno, si alguien interviene de la gente que nos escucha, pues podemos contestar. Una puntualización nada más y ya me callo. Creo que este tipo de actos, que es como este, está bien hacerlos, debemos de hacerlos. Por ejemplo, yo propongo uno que lleve el régimen del 78, tanto de lo que se habla ahora, de ponerlo en cuestión, etcétera, etcétera. Porque, claro, cuando, digamos, la opción de ruptura o la opción de salida pactada de la dictadura, etcétera, etcétera, no todos estuvimos a favor de la salida pactada de la dictadura. Yo creo que esto conviene decirlo, conviene reivindicarlo, porque ahora todo el mundo habla del régimen del 78, de su fracaso o de su agotamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que un buen tema saber, bueno, pues quiénes estuvieron y no a favor y en contra de esa salida, qué costó esa salida, porque encima de esos meses de negociación, pues pusiéronse desde los muertos de Vitoria 76 a Pusantich, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que también conviene que demos un meneo a ese último periodo, ¿no? de salida de la dictadura hacia esta democracia, vamos, a esta monarquía tan particular, ¿no? Como es esta que
que disfrutamos. Bueno, callo la boca ya. Muchas gracias, Boni. Tomamos nota, ¿eh? Vale. Lola, Mira, no sé si me puedo decir comentan, perdona, Pablo, es que me comentan desde la parte técnica Ajá. que, por favor, a ver, que la gente, si quiere hacer alguna pregunta, que por favor recargue la página para poder hacer comentarios. Ah, vale. Ajá, muy bien. Y damos en 5 minutos. ¿Qué decís, Pablo? Que queríais hablar, ¿no? Sí, con lo que dijo Bonnie, muy interesante, con lo del tema de, bueno, que también Pepe, con el tema de la torpeza o no de los miembros de la brigada político-social. Obviamente, pues había personajes muy histriónicos, ¿no? Como el caso de Vil Niño, entre González Pacheco, ¿no? Que por eso fue luego tan conocido, ¿no? Porque él era. Yo, de hecho, bueno, entrevisté a Chato, que también, bueno, me acuerdo mucho de él, ¿no? Y bueno, le tengo muy presente. De hecho, bueno, le dediqué la tesis doctoral a él, bueno, a Chato, a Quirino de Polio, que también murió este año, Ajá. a Fausto también, que murió, varios militantes antifranquistas han muerto este año, desgraciadamente, por este maldito virus. Y bueno, pues muchos militantes antifranquistas me contaban, bueno, de Madrid, ¿no? Sobre todo, eso, me contaban, pues, como Vil Niño, pues era un personaje histriónico, ¿no? Que incluso les amenazaba con la pistola, de que les iba a matar, no sé qué, que les iba a hacer como Enrique Ruano, ¿no? En Claro. plan, que los iban a asesinar. Pero yo creo que no creo que fueran torpes, yo creo que sabían muy bien lo que hacían y sabían cómo analizar la realidad social. De hecho, a partir de los años 60, sí que hubo una época, en los años finales de los 50, en que sí que les pilló o sea, les pilló a, como dice, a pie cambiado todo el nuevo movimiento de oposición, ¿no? Pues eso, el movimiento estudiantil, nuevo movimiento estudiantil, de gente que no había vivido la guerra civil, todo el nuevo movimiento obrero, de comisiones obreras, del entrismo, de las organizaciones anticlandestinas. Eso les pilló de cambio, ¿no? En pie cambiado y sí que les produjo un cierto, como decir, shock de decir, joder, hace unos años nos estamos enfrentando a guerrilleros que estaban en los montes y ahora pues nos estamos enfrentando a trabajadores que estaban pues en su centro de trabajo o a estudiantes en la universidad, etcétera, ¿no? Pero sí que luego, a partir de los años 60, de hecho, he encontrado varios boletines de la Brigada Político-Social donde hacen reuniones a nivel estatal donde analizan lo que es el movimiento obrero, donde analizan el movimiento estudiantil. De hecho, hay un boletín del año 65 donde analizan todo el movimiento estudiantil a nivel estatal. Incluso hablan del ambiente que hay en las universidades, hablan de los estudiantes que estaban metidos en el movimiento estudiantil, incluso de los catedráticos. De hecho, hablan de Tierno Galván, hablan de Manuel Sacristán en Barcelona, hablan de Gustavo Bueno en Oviedo, que bueno, luego Gustavo Bueno sabemos dónde giró, pero bueno, antes estaba en el movimiento antifranquista y pues se analiza, ¿no? Su trayectoria, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ellos sabían analizar muy bien lo que pasaba, pero yo creo que muchos de los movimientos que empezaron a surgir, luego en los años 70, ¿no? Todo el movimiento de la lucha armada, ¿no? El tema de ETA, el fenómeno ETA, todas las nuevas organizaciones a la izquierda del Partido Comunista, como ha dicho Boni, CRAS, la Liga Comunista, el PCML, pues sí que les pilla a contrapié porque claro, ellos, pues muchos de los métodos que utilizaban pues era básicamente dar hostias, ¿no? La tortura, la represión, pero claro, muchas de las formas de oposición a la dictadura necesitaban que hubiera un análisis de la barrera político-social, ¿no? Entonces, claro, esa policía no se supo adaptar a los nuevos tiempos que había de movilización y de lucha, y de hecho en los años de la transición, ¿no? Que yo creo que, como dice Boni, yo creo que es importante también hacer un acto, ¿no? Para explicar lo que fue el régimen del 70, o sea, para explicar lo que fue la transición y para explicar también cómo, a pesar de eso, de la represión, de las torturas, hubo aquí un movimiento que luchó y tumbó la dictadura, ¿no? Y que consiguió acabar con lo que fue el franquismo. Aunque luego, pues por lo que sabemos, ¿no? Pues el aparato judicial se mantuvo como está, el aparato policial se mantuvo como está, los poderes económicos y sociales son los mismos que en el franquismo, porque no se luchó por la ruptura, como bien dijo Boni, con el capitalismo y con el sistema, ¿no? Pero bueno, es una cosa que eso, para debatir en otra charla que yo creo que será muy interesante, ¿no? Sobre lo que es el régimen del 78 y sobre lo que fue, pues eso, toda la impunidad, ¿no? De los militares, de los policías, etcétera. Por eso ahora también vemos como eso, pues militares que piden fusilar a hijos de puta, ¿no? Refiriéndose a gente de izquierdas, porque obviamente no hubo una depuración, ¿no? Como si, por ejemplo, hubo en Portugal, porque hubo una revolución, como si hubo en Grecia o como si hubo en otros sitios, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería muy interesante. Yo creo que eso, la Brigada Político Social no es que fueran torpes, pero sí que sus métodos de actuación fueron muy anticuados, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso también de ETA, ¿no? Por ejemplo, ellos creían que, pues eso, que era una serie de chavales vascos, pijos, que estaban en la universidad, que se movían por ahí, pero ya, ¿no? Sin ver en análisis social de lo que fue ETA, etcétera, ¿no? O otras organizaciones antifranquistas, etcétera, ¿no? Entonces,
Eso, pues yo creo que básicamente, aunque ellos sabían lo que era, y también, bueno, también la oposición antifranquista se preparó, ¿no? Para hacer frente a la represión, ¿no? De hecho, yo he leído varios manuales del PC, de la LCR, no sé si Pepe y Boni, bueno, los leyeron en su época de militantes antifranquistas, pero a varios militantes les daban cuadernillos para cómo hacer frente a la represión, ¿no? Donde se Sí. explicaba cómo había que hacer frente a las detenciones, cómo había que hacer frente a la tortura. O sea, aquí incluso a los militantes se les preparaba, ¿no? Para la represión. Entonces, aquí vemos cómo hay una lucha antirrepresiva, ¿no? En estos años sobre todo en los años finales de la dictadura, y bueno, y luego incluso se conoce ya este tío, en plan, dice, este tío es infiltrado, ¿no? De la policía, o sea, se conocía, ¿no? Entonces hay como digamos, como una relación, ¿no? De lucha antirrepresiva y de la lucha represiva policial, que lo que explica por qué, a pesar de que esta gente conocía lo que eran los militantes antifranquistas, no consiguieron acabar con el movimiento social que hubo a finales de la dictadura. Y estaría. Pablo. Perdona un momentín, Sí, sí. Lola, perdona Sí. por insistir un poquitín en lo que tú plantees. Efectivamente, yo recuerdo perfectamente, digamos, los métodos que utilizábamos para la clandestinidad, o sea, desde cómo se preparaba una reunión, qué tipo de coartada. Lo primero que hacíamos en una reunión era establecer la coartada. Nosotros que teníamos la gente en concreto de CRAS o IC o tal, como mucha de nuestra gente había venido de rollos cristianos y tal, bueno, pues poníamos encima una encíclica de Juan XXIII encima de la mesa, cosas de este tipo, porque se suponía que éramos un grupo de cristianos de base. La relación que se establecía, cómo entrabes y salíes a un piso, pues de uno en uno, etcétera, etcétera, ¿no? De por qué se conoce a este y a este no, ¿no? Quiero decir, saber las relaciones a qué se debían, ¿no? Porque nunca podían ser, por supuesto, por la militancia, sino que tenían que ser por otras cuestiones, ¿no? Saludar a unos y a otros no. Gente, yo recuerdo pues el tema de gesto, de los culturales, que José también se acordará. Pues había gente que militaba, por ejemplo, en CRAS y no iba por gesto, a pesar de que jodiese y que fastidiase, pero no iba por no quemarse, ¿no? La gente que iba a gesto tenía que tener un porqué. ¿Por qué se va? Bueno, pues se va a una actividad y bueno, y allí a ver a quién saludes y a quién no, ese tipo de cosas. Establecer, por ejemplo, pues cuando hacíamos un salto de corte de tráfico en los campos o no sé qué, pues bueno, se hacía el salto y luego se establecían unos cites de seguridad a posteriori para ver si había caído alguien o no, ¿no? Sabíamos dónde eran esos cites y las claves que teníamos que utilizar para que nos viese esta persona o esta otra o no nos viese, ¿no? Eso querría decir que hay alguien detenido. En fin, que había defender contactos, por ejemplo, defender contactos o reuniones que tenían así un rango un poco alto y a lo mejor ponías dos personas de defensa para ese contacto. O sea, que había realmente tácticas defensivas, ¿no? Antirrepresivas, muy asumidas, vamos, muy asumidas. Bien, mira, Pablo, me hacen dos preguntas. Un saludo, gracias por la charla. A Pablo, ¿qué sabéis de esa historia que se contaba de que les entregaron a algunos miembros de la BPS DNIs con nuevas identidades expedidos por ellos mismos? Y la segunda, un saludo, gracias por la charla. ¿Qué creéis que queda? Esta es una pregunta para los tres. ¿Qué creéis que queda o qué no queda a día de hoy de las formas y métodos de la BPS? Vale. Sí, no sé si puedes decir quién ha dicho esas preguntas o bueno, para... No, me la pasan, pero no tengo el... Nada, da igual. Lo primero, o sea, la primera, si no entiendo bien, como que hacían DNIs los miembros de la policía, ¿no? Sí, sí.
Dice, ¿qué sabéis de esa historia que se contaba de que les entregaron a algunos miembros de la BPS DNIs con nuevas identidades expedidos por ellos mismos? Hombre, bueno, está claro que muchas veces, a ver, yo no conozco ningún caso de forma que yo haya investigado que yo haya visto que, ¿cómo decirlo? Que, bueno, sí hay un caso, en Asturias, en el caso de Madrid, que es Roberto Conesa Escudero, que fue un policía muy famoso, es muy reconocido, y que sí que este hombre, sobre todo en los años de la posguerra, sí que para, por ejemplo, poder pasar la frontera con Francia, hacer trabajos de infiltración, sí que les daban, sí que les cambiaban el nombre, sí que les daban identificaciones diferentes para poder hacer el trabajo de infiltración dentro de las organizaciones antifranquistas, ¿no? Pero bueno, salvo estos casos de Roberto Conesa Escudero, de Saturnino Yagüe, también fue un policía famoso en Madrid, pues no fue una táctica utilizada que yo por lo menos haya constatado que fuera algo que se hiciera de una forma, ¿cómo decirlo? Una forma estandarizada, vamos, que sino que bueno, que igual sí que en alguna ocasión para intentar infiltrarse en organizaciones antifranquistas, pues obviamente sí que se cambiaban de nombre, o sí que se ponían un nombre diferente, seguro que Billy el Niño, que se infiltraba en el movimiento estudiantil, seguramente se cambiaba el nombre para no hacerse pasar por otra persona, ¿no? Obviamente. Pero bueno, sí que o Yo sea, sobre creo que no todo. tenían, perdona Pablo, yo creo que Sí. no tenían necesidad, o sea, quiero decirte, a no ser por esa razón que tú lo estás planteando para infiltrarse. Quiero decir, el gitano, que fue un torturador aquí en Gijón y era, bueno, se tomaba su profesión con un enorme celo. Bueno, pues este hombre hizo carrera como el propio Claudio Ramos, en la policía democrática, por llamar, con comillas, ¿no? O sea, el gitano estuvo responsable en Avilés, luego volvió para acá, quiero decirte, ya estaba bien poco, bueno, pues andaba en la policía. El Claudio Ramos igual, quiero decir, ¿no? ¿Qué necesidad tenían de disfrazarse si les dimos la ley de amnistía, la ley de punto final? Realmente no había ninguna necesidad, salvo para efectivamente la infiltración. Sí, bien, como dice Bonnie, en la transición, o sea, todo esto, bueno, de hecho, eso, en la tesis doctoral yo hablo de cómo la mayoría, o sea, el 99% de los policías del franquismo pasaron a la policía de la democracia sin ningún tipo de responsabilidad. De hecho, sí que es verdad que en los años finales de la dictadura y en los primeros años de la transición hay mucha gente que denuncia ante la justicia los malos tratos. O sea, no solo como denuncia política en sus propios juicios, sino incluso se les denuncia. Pero claro, esas denuncias, primero con la ley de amnistía, pues ninguna denuncia va a ningún puerto, no va a ningún lado. Y luego, pues eso, esas denuncias no iban a ningún lado, ¿no? No se les imputaba nada, no. Hubo algunos casos de personas de casos, pero bueno, sería extenderse mucho, pero mayoritariamente esta gente pasó totalmente impune, ¿no? O sea, todos sus crímenes, todas sus torturas, y eso incluso fueron recompensados, medallas, incluso el Rodolfo Martín Villa, ¿no? Uno de los promos de la transición. Justificaba en sus memorias el haber utilizado a miembros de la Brigada Político-Social para la lucha contra el terrorismo, para la lucha contra los Grapo, etcétera, ¿no? Y lo decía que él, pues eso, esta gente no eran servidores de la democracia. Él lo dice él mismo, Martín Villa, en sus memorias, ¿no? Y bueno, esto recala con la segunda pregunta, que es lo de las formas de actuar y demás de la policía actual. Yo creo que, obviamente, pues la mayoría de los miembros de la brigada político-social, pues no hay ningún, bueno, alguno habrá, pero que conozcamos, no, casi la mayoría están jubilados, incluso han muerto. Sí que hay un caso aquí en Madrid, por ejemplo, que no me acuerdo del nombre, joder, no, ay, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, uno de los que estuvo con Billy el Niño, que luego fue comisario de la policía en Leganés, de hecho creo que la comuna le hizo un scratch cuando fue comisario de la policía en Leganés en los años 2000, no me acuerdo el nombre ahora, lo siento, pero bueno, creo que está por internet y lo podéis buscar con facilidad. Este hombre, pues claro, eso hasta los últimos años, hasta hace poco, fue jefe de la policía aquí en Madrid, ¿no? Y este tío había participado en las torturas, ¿no? Contra militantes antifranquistas. Entonces, aunque es verdad que físicamente, pues eso, pues por jubilación o por muerte, pues ya no hay casi ningún miembro de la Brigada Político-Social en activo, pero sí que yo creo que algunas de sus formas de actuar sí que siguen impunes. De hecho, la tortura sigue habiendo, hay tortura contra inmigrantes, contra gente que se manifiesta, ¿no? Yo que sé, la utilización de la violencia en las manifestaciones por parte de la policía, ¿no? De los antidisturbios.
un poco la idea, ¿no?, nacional católica, ¿no?, un poco de lo de la unidad de la patria, ¿no?, lo vimos con el tema del 1 en Cataluña, ¿no?, de cómo se reprimió el movimiento, ¿no?, en Cataluña, ¿no?, y esa idea, ¿no?, de la por ellos, de la idea, ¿no?, de la españolidad, viene de esa utilización de la policía franquista, ¿no?, de todas esas formas de actuar, ¿no?, y eso, la impunidad de la tortura, ¿no?, de hecho, hay la Comisión de la Tortura, si entras en su página web, tiene informes desde 2004 hasta ahora, ¿no?, y analiza que hay casos de torturados, o sea, centenares, miles al año, ¿no?, contra inmigrantes, contra mujeres, contra personas que se manifiestan. De hecho, ha salido un libro muy interesante ahora, que lo recomiendo, que se llama Historia de la tortura en la España contemporánea, que está escrito por Pedro Oliver, bueno, coordinado por Pedro Oliver, y son varios historiadores que escriben sobre la tortura desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y está muy bien porque ahí explica cómo, cuando empezó el 15M, la tortura, ¿no?, la utilización de los malos tratos, de la represión de manifestaciones, se incrementó de nuevo, ¿no?, respecto a otros años anteriores, ¿no? No es casualidad eso, en el año 15M y el año del 1 de octubre en Cataluña, pues que se incrementa la represión por esos nuevos movimientos sociales, ¿no? Entonces aquí vemos como muchas de esas cosas, ¿no?, que estaban en la policía franquista, en la policía de transición, perduran, ¿no? Otras obviamente no. Ahora pues sí que se puede denunciar las torturas, o sí que puedes ir a un medio de comunicación y hablar de que he sufrido torturas, no como en el franquismo, ¿no?, donde las torturas pues se escondían, pero sí que la mayoría de las torturas a nivel judicial quedan impunes, la gran mayoría, ¿no?, o se esconden, ¿no? O, por ejemplo, las personas migrantes es muy difícil que puedan denunciar las torturas. De hecho, los CIES, ¿no?, que los llaman los Guantánamo, ¿no?, del Estado español, pues claro, ahí hay tortura de forma sistemática y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, pues obviamente hay muchas cosas que han podido cambiar, ¿no?, gracias también a los movimientos contra la represión, los movimientos sociales, pero hay otras cosas que siguen, ¿no?, sobre todo eso a nivel ideológico, a nivel de las torturas, a nivel de la violencia en manifestaciones. Y yo por mi parte, esta sería la segunda pregunta. Luego, Pepe y Boni, que... por hacer una anotación en este asunto, en esta última cuestión. El maltrato, torturas, etcétera, etcétera, si te les hacen y tienes capacidad de denuncia, pues no te les van a hacer. Quiero decir, si es una persona que tiene, bueno, pues una relación, en fin, un detenido político o de opinión o movilizado. Ahora, los presos comunes, los detenidos comunes, los kinkis, los delincuentes, chuparon madera en el franquismo y siguen chupándolo ahora. O sea, quiero decirte, eso es así. Y no solo es así, sino que, bueno, está el caso de este rapaz no lo diré, hombre, este chaval que ellos murió por un maltrato en el Molinón, que eran de unos seguratas, y yo no sé si también... Bueno, en cualquier caso, los delincuentes comunes, jóvenes, de familia normalmente y desgraciadamente desestructurada muchas veces, chupen todo lo que quieren y más. Y esto es así. Ahora, si me detienen a mí o detienen a una persona que está en una asociación, en un colectivo, pues bueno, probablemente no te van a torturar, eso está claro, porque tienes una capacidad de denuncia y a lo mejor no por falta de ganes en un momento dado, no por falta de ganes. Claro. De todas maneras, la policía de hoy no es la de la dictadura, eso no cabe la menor duda, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Boni, tenemos más preguntas, tenemos que ir avanzando un poquito. Sí, perdonad. Mira, una siguiente pregunta para Boni. Y dice Boni, ¿el policía que daba FEN en el Jovellanos era de Alcobendas? Alcobendas, ese debía ser el que decía yo, el profesor de FEN, ¿no? ¿No sería Alcobendas? No. El de FEN, preguntan el de FEN. El de FEN era otro, no me acuerdo cómo se llama. Feisat podía ser. ¿Cómo? Feisat. Tengo miedo que fuese Alcobendas, me suena ahora a mí. No, Alcobendas no daba clase en el instituto, no. Bueno, pero en cualquier caso era un policía de... Pero era un policía, sí, pero no me acuerdo yo ahora cómo se llamaba el jodido. Roda. Y ahora, una pregunta para Pablo. ¿Legalmente podemos consultar nuestras fichas en la policía? Hostia, tema espinoso. O sea, si es tuya personal, si es la ficha personal. Ah, perdona.
Perdona, sigue, entendí Ah, mal. perdón. Nada, A ver, nada. si, por ejemplo, pues Pepe o Boni quieren consultar su ficha Sí. policial, ellos mismos pueden perfectamente. Ellos tienen un problema porque es su ficha personal, obviamente. Pero yo, si como investigador voy y tal, pues no, por ejemplo, no podría seguramente consultar la ficha de Pepe o de Boni. O, por ejemplo, yo he tenido mucho problema con los expedientes de los miembros de la Brigada Político-Social. De hecho, el expediente de Claudio Ramos, que murió en el año 97, o sea, murió hace 20 años. No lo puedo consultar porque por el tema de la ley de patrimonio histórico, que impide que documentación de carácter policial, de carácter personal, no se pueda ver hasta que no haya pasado 25 años del fallecimiento de esa persona, o sea, hasta el año 2023, no, 2022, hasta el año 2022 no va a poder pedir yo el informe de Claudio Ramos, o sea, y bueno, por ejemplo, el de Bien el Niño hasta 2045 no se va a poder consultar, ¿no? Por esta cuestión de la protección de datos, ¿no? Y es aquí como esta gente, ¿no? Que participó en torturas, en violación de derechos humanos. ¿Por qué no se va a poder consultar su información? Cuando, por ejemplo, en el caso argentino, en el caso portugués, o incluso en el caso de Estados Unidos, ¿no? La CIA, ¿no? La CIA, que es uno de los aparatos de represión más importantes a nivel mundial, la CIA, tú puedes consultar sus archivos no solo en Estados Unidos, sino incluso por Internet. O sea, la CIA que ha provocado violaciones de derechos humanos en Chile, en Argentina, tú puedes consultar la información porque aquí no nos lo permiten a nosotros. Es una cuestión bastante importante. Muchas veces cuando se habla de memoria democrática o memoria histórica, pues se habla del tema de las fosas, del tema de la justicia, de los jueces. Es importante eso también. Pero claro, el acceso a los archivos, porque si no hay acceso a la verdad, si no hay acceso a la documentación, si no hay acceso a los investigadores, a podemos consultar toda esa información sobre lo que fue la represión franquista, sobre lo que fue la violencia política de la transición, no vas a poder tener justicia, no vas a poder reparar a las víctimas, ¿no? Yo en mi opinión. Entonces, yo he tenido muchas complicaciones. De hecho, incluso, bueno, mira, como dato curioso y para finalizar, fui al Archivo Militar de Ávila y con este el tema de la ley de secretos oficiales, ahora la han cambiado porque ahora sí que se puede consultar información secreta anterior al año 68. Posterior al año 68 no, pero anterior sí, por una reforma que han hecho. Pero el año pasado o hace dos no se podía. O sea, igual documentos que tienen 100 años, si es secreto y el gobierno e incluso el jefe de Estado Mayor dice que eso no se puede consultar, pues no se puede consultar, aunque tenga 100 años. Y no afecta a nadie, ¿sabes? Porque no va a estar vivo nadie que vive esos hechos, ¿no? Pues yo fui a consultar una información sobre las huelgas del 57, pues sobre unos mineros, ¿no? Que habían, porque bueno, algo que no he explicado en la charla antes, porque los mineros estaban exentos del servicio militar de aquella época, porque bueno, se consideraba un servicio esencial, y cuando las huelgas del 57 a muchos mineros les obligaron a hacer la mili, ¿no? A hacer el servicio militar. Y yo quise consultar una lista de estos mineros, pues me dijeron que no se podía, que no podía consultar, le digo, ¿por qué? Si están diciendo ahora, está diciendo el gobierno que sí que se va a poder consultar esta información. Me dijeron, no, que de momento que estaban viéndolo allí, el servicio de archivo, que no se podía consultar. Luego fui un mes después y que sí me dejaron, pero en ese momento no me dejaron. Y justo ese día coincidía cuando estaba en el archivo de Ávila bastante mosqueado. Coincidía la visita de Margarita Robles para hablar de esto, de la apertura de los archivos y tal. O sea, que es increíble, ¿no? Que tengamos una ley de la época franquista, ¿no? Que la ley de secretos oficiales, que impide que se consulte mucha documentación a los investigadores, ¿no? Entonces, hay que derogar esa ley y yo creo que hay que cambiarla. Otra pregunta desde Famir. ¿Crees que es cierto el papel de Villa Soma como chivato de la policía? Jolín, vaya pregunta. Es muy complicado eso. Eso es muy... Mira, eso nosotros sabíamos desde siempre, esa historia. Sin embargo, no hay ningún elemento que me pueda decir que de verdad Villa fue confidente de la policía. No, yo sinceramente no lo creo. Hombre, Villa tuvo épocas muy raras, muy extrañas, pero no, tanto como eso no creo yo que haya llegado a ser. Aunque siempre se dijo, siempre se dijo. Pero bueno, eso también puede ser una táctica policial, Se trata de... O a lo mejor cuando te detenían un día, te decían, no, te detuvimos porque te denunció fulano o porque tal, porque cual. Sabías que era mentira, pero ellos intentaban meter una brecha ahí, ¿no? No creo que Villa haya sido, no. Fue muchas cosas, pero no. Otra más, otra Lola, ¿puedes decir pregunta. algo
sobre el tema de Villa, ¿puedo decir una cosa? Sí, sí, claro. No, muy rápida. Yo, como dice Pepe, yo creo que es que, a ver, son cosas que se han especulado siempre. Por ejemplo, aquí también el caso de Madrid, se dice que Sánchez Dragó, también que fue un infiltrado de la policía. Yo creo, por ejemplo, aunque no haya documentación oficial que pueda, porque es muy difícil, no tener una lista decían, este tío es un chivato. Pero, por ejemplo, Sánchez Dragó sí que es verdad que salió muy pronto de la cárcel. Entonces es un poco raro que un tío que le meten 5 años de cárcel, pues hagan unos meses. Es un poco extraño. Pero claro, demostrarlo que fue un chivato es muy difícil. Yo es algo que me gustaría, el tema de los infiltrados, es un tema interesante, pero es muy difícil demostrar que alguien fue infiltrado a la policía, a no ser que lo cuente, o a no ser que por casualidad encuentres una carta de un policía que hable sobre ello. Es muy complicado demostrar que alguien fue un infiltrado, eso, a no ser que lo cuente o cuentes casualmente, pues algún informe, pero oficialmente o por lo menos yo no he encontrado que oficialmente tenga una lista de los chivatos que había. Pero claro, se especula con el tema de Villa y eso, con el tema también de Piomoa y de otra gente, ¿no? Pero lo de Piomo es evidente, ¿no? Ya, sí, yo creo que sí, y Piomoa lo es un de chivato, Rato. sí. Pero en el caso de Villa, es decir, era algo que se sabía en Asturias, todo el mundo lo sabía, pero no había ninguna prueba, no había nada, es decir, no hubo todo el mundo lo soportó, ¿no? Yo, si me permitís una cocina sobre Villa. Yo acuérdome de Villa, porque luego cuando salió esto de Hace 3 horas. el libro del Fouz y, bueno, en fin, cuando se empezó a hablar y el Villa ya tenía cierta relevancia en el Soma y tal, recuerdo que comentábamos que el Villa había empezado a despuntar en la zona del Nalón, no sé, probablemente la Flega, no recuerdo ahora con exactitud, y que venía Aquilino Moral, que era el paisano este de la CNT, que había sido del Po, un paisano de la Felguera muy famoso y tal, y que tenía cierto vínculo con Crash, comentó en su momento, coño, hay un chaval allí que muy interesado y tal. O sea que su primer contacto, digamos, con el antifranquismo, por llamarlo de alguna manera, y con la lucha tal del Villa, fue el Aquilino Moral y la CNT, es cojonudo, ¿eh? O sea, fueron los primeros contactos que tuvo. También es verdad que luego, yo no sé si se fue a hablar con él, creo que no, pero no prosperó en todo caso. Su vinculación a través de Aquilino Moral y con Craso tal no existió, pero él empezó en ese ámbito así un poco libertario y cercano a Aquilino Moral, que era la persona que iba al Comité de Solidaridad Obrera de Asturias representando a la CNT, ¿no? Y que había sido un militante histórico del POUM. Pero bueno, era por aportar, hay un dato biográfico a la sociedad. No, Villa fue un personaje muy curioso. Merece una biografía el solo, ¿eh? Sería interesante, la verdad. Sí. Bueno, otra pregunta más. Vamos a ver, seguimos el orden. Jesús Gómez, yo quería plantear lo siguiente. Creo recordar que cuando tomó posesión el actual comisario de la Policía Nacional de Avilés, se dijo que estuvo implicado en torturas. ¿Qué se sabe de esto? Vale, contesto yo. Ay, ¿cómo se llama el hombre este? Ay, se me ha olvidado. Si escribí escribí un artículo sobre este hombre. No sé si es el comisario actual de Avilés o fue comisario de Avilés. Ay, espera que no me acuerdo el nombre ahora, pero sí que lo acusaron de torturas. Este hombre fue, luego con Tini Areces, fue jefe de la policía de Asturias. Ya, sí. Sí, no recuerdo. Fue el que intentó Tini Areces nombrar como responsable de la policía asturiana. Sí, que lo denunció Vicente y no sé quién más, no me acuerdo ahora. Denunció el otro chaval, Vicente y un Juanjo, uno que había caído de una caída de la No, que estuvo yo en el juicio. Fue Vicente González Bernardo de Quirós y uno de la Liga, que no recuerdo yo ahora cómo se llama. Sí, uno de la Liga, sí. Sí, no recuerdo yo ahora cómo se llama. Julio Obregón. Voy a decirte una cosa, la policía de Avilés siempre tuvo fama de ser una mafia.
Es decir, no. Sobre su conciencia está la muerte de Nuño, ¿eh? Sí. O sea, como mínimo. Como mínimo. Ahí estuvo en los años 80, a mediados de los 80, por ahí estuvo el gitano ahí de jefe en la policía de Avilés. No, pero ya anterior, incluso en la clandestinidad, la policía de Avilés siempre fue muy particular. Muy particular. Ya. Espera, Lola, que el nombre de este policía es Julio Obregón. Julio Obregón. Efectivamente. Eso. Julio Obregón. El Bregón fue el que me dio. Yo cuando en esa primera detención que os comentaba, se presentaron sobre el tema de los firmes también, como se presentaron un montón de firmes para que me dejasen en libertad, porque bueno, yo era un menor de edad, 17 años, las condiciones higiénicas, etcétera, de las comisarías, porque aquello era un pulguero, vamos, la de Oviedo todavía, pero la de Gijón era algo terrible. Pero bueno, lo que quiero decir, recuerdo que el jefe, yo estaba en nocturno en el bachillerato, y el Celestino, que era el jefe de estudios, junto con mi novia de aquella época, Rosa María Prieto, recogieron, junto con compañeros, en los institutos de Gijón, firmes del claustro y de estudiantes, etcétera, pidiendo que o se me dejase libre o se me pasase al juez y que determinase el juez lo que fuese menester, pero que bueno, que yo ya no pintaba mucho allí. Y el tío que me dio la salida, o sea, presentáronse en el gobierno civil les firmes, muchos cientos de firmes, y el que me dio el papel de firmar de la libertad, de la detención y tal, y 20 duros, acuérdome como si fuese hoy, 20 duros para coger el alza, era el Julio Obregón Y además tengo por ahí un papel firmado con el nombre de él, ¿no? El Julio Obregón, que iba de bueno, iba de... Era el bueno de la cuestión de la historia, sí. Sí, iba de bueno, Bueno, quedan un par de preguntas. Una de Liberty Gutiérrez para Pablo. Pablo, nos has dicho que no dejaban abrir los archivos del franquismo. ¿Quién lo impide? Y quería saber si el presidente del gobierno tiene potestad para sacarlos a la luz. Bueno, sobre este tema, el tema de los archivos, bueno, daría para otra videoconferencia muy interesante, pero bueno, para ser esquemáticos, hay varias normativas, ¿no? que impiden, bueno, los archivos de la posguerra, sí que la guerra civil o posguerra, sí que la mayoría sí que se pueden consultar ya y sí que se pueden ver, ¿no? Pero sobre todo los años del tardofranquismo, los últimos años de la dictadura y transición, hay tres normativas, que esta ley de los secretos oficiales, que hace que mucha de la documentación de la época, eso, de a partir del año 68 hasta posterior, si el presidente del gobierno, si un jefe de Estado Mayor, si un jefe de la policía dice que esa documentación es secreta y que no se puede ver, pues no se puede ver y punto, ¿eh? Aunque no tenga nada relevante. Pero si es información secreta, la sellan y ya está. Luego la ley de patrimonio histórico, que impide que mucha de la documentación personal, si la persona sigue viva, murió hace menos de 25 años, no se puede consultar tampoco. Información de carácter policial, aunque afecta a violaciones de derechos humanos. Luego las leyes de protección de datos. O sea, aquí hay una normativa, una maraña de normativas que impiden que se pueda ver mucha de la documentación, ¿no? Yo, bueno, gracias a, pues bueno, a mucho pelear y a mucho insistir, ¿no? En los archivos, pues he podido consultar pues mucha documentación y gracias también a algunos investigadores que, bueno, tuvieron la suerte de, porque muchas veces también depende de un poco del archivero, que sea un poco majo y que te deje ver alguna documentación. Pero bueno, mayoritariamente depende del Estado, pero bueno, a veces pues el archivero pues dice, bueno, te dejo ver esto, pero bueno, es una política estatal al final, ¿no? Y bueno, pues la verdad que supuestamente con el tema de los archivos, la ley de memoria democrática dice algunas cosas, pero son de forma muy vaga, una cosa como muy en abstracto, ¿no? No. Y con el tema de la ley de secretos oficiales, hace pocos días salió la ministra de Defensa, Margarita Robles, diciendo que eso, que era un tema que ahora no se iba a tratar y que lo dejaban en un cajón, ¿no? Cuando pues un tema de rabiosa actualidad, ¿no? Porque si no se puede investigar, da igual que queramos justicia, igual que queramos reparación, si no hay investigación, no hay verdad, no se va a poder consultar. Si no se pueden consultar los archivos, pues va a quedar muy
precaria esa verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la investigación, ¿no?, de los historiadores, investigadores, vamos a seguir luchando porque se abran los archivos. Y bueno, es una pelea dura, pero bueno, yo creo que, a ver, con la nueva ley de memoria democrática, pues seguiremos impulsando, ¿no?, porque se abran los archivos de verdad. Y bueno, respecto al tema del presidente de gobierno, con la ley de secretos oficiales, sí que el presidente de gobierno puede permitir que se abran archivos de carácter secreto. Pero lo heavy de esta ley es eso, que aunque el presidente de gobierno, por ejemplo, quiera abrir un archivo, si el jefe del Estado Mayor, o el jefe de la Guardia Civil, o el jefe de la policía dice que no se abre, no se abre. O sea, poderes que no son elegidos democráticamente pueden decidir sobre esos archivos. Es tremendo. O sea, encima es una ley del franquismo, del año 68. O sea, a mí me parece brutal, ¿no? Cómo normativas de la época de la dictadura siguen vigentes. Yo, si se me permite... Sí, Boni, lo ultimito, es que estamos ya rozando ya el tiempo. Vale, yo creo que el que no se abran, vamos a ver, a lo mejor los archivos sobre qué sé yo, sobre una persona o tal. El problema, yo creo que aquí, en esa época del tardofranquismo, hubo muchas maniobras de muchas potencias extranjeras, de agencias de inteligencia, de vinculaciones, por ejemplo, del PSOE pues a Alemania, a los socialdemócratas alemanes, en fin, hay toda una serie de cosas que probablemente, si se saquen a la luz, sean un poco fees. Yo creo que detrás de eso, y es lo que hay. Si me detuvieron a mí la mili o no, absolutamente irrelevante. ¿Entiendes? Yo creo que lo realmente importante son esos secretos. El secreto de la transición. O sea, ahí tenemos un merecumbe importantísimo. Y un montón bueno, además, pienses un poco la época en que era, en los años 70, las nuevas políticas neoliberales, nuevas propuestas planetarias, en fin, y el papel que se juega, ¿no? Por fin se acaba con la dictadura, que era una idea que ya tenía la trilateral en los años 50. O sea, ahí hay mucho que ocultar. Yo estoy convencido. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, yo creo que esto daría para una segunda parte, como nos comentaba Boni. Sí, bueno. Así que espero que nos veamos pronto. Pues venga, muy bien. Un saludín para todos, gracias. Para todas. Gracias. Un abrazo, ¿eh? Bueno, un abrazo y felices Hasta luego, fiestas. delincuente. Eso es, felices fiestas. Hasta luego, Boni. Hasta luego.